Efesios capítulo 4. Nosotros partimos avanzando en este tema desde la declaración de Juan, cuando vino abordado por un grupo de seguidores, y Juan le respondió: es necesario que ¿qué? Que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, viendo esto necesario, ¿cierto? Entonces de ahí arrancamos. Pero ahora que leamos este texto, usted se va a dar cuenta que Pablo aquí describe cuál es el final de este proceso. ¿Cuál es el final de este proceso? Este camino de ver a Cristo crecer en nosotros, ¿hasta dónde debe llegar? Entonces, por eso he escogido este pasaje para darle cierre a esta serie temática. Repito, no porque el tema se agote en la escritura, no. Pero no quiero que se agote usted su paciencia, ¿es cierto? Entonces, Efesios capítulo 4, ¿ya lo tiene ahí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene el texto que le mencioné. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Quiero que note algo. El texto arranca con una especie de, la Reina Valera traduce ruego, algunas otras versiones traducen exhorto, incluso es o requiero, como menciona el verso 17, pero dice: os ruego que andéis como es digno. Recuerden que hemos visto que expresiones como estas, andar, correr, avanzar, tienen que ver con qué. Bueno, sí, pero tienen que ver con qué. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, cuando el escritor de Hebreos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese correr está hablando de qué cosas. De vivir, ¿cierto? Tiene que ver con la vida. Tiene que ver o sea, cuando el escritor dice corramos con paciencia, está diciendo: mire, vivan la vida llenos de paciencia, teniendo su enfoque en aquel que, ¿sí? Entonces aquí cuando Pablo lo dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis, está invitándonos a que vivamos la vida de esta forma, a que andemos. Esa acción de andar se refiere a la manera como todo el tiempo nosotros vivimos. ¿Cómo debes vivir tu vida? Pues de esta forma, ¿sí? Entonces escuche, el asunto hoy es el siguiente. Ya hemos entendido la importancia de que Cristo crezca en nosotros. Este proceso del crecimiento de Cristo en nosotros es algo que se da, por la obra del Espíritu. Vimos, por ejemplo,
cuando vimos la experiencia del hombre rico que llegó a Jesús. Esto tiene que ver con ir, con seguirle, con tomar la cruz, con todos esos elementos tienen que ver con el crecimiento de Cristo en nosotros. Pero vamos a concluir esta serie preguntándonos, listo, Cristo está creciendo en mí. Eso es un proceso que se da todo el tiempo. A veces es un proceso en que nosotros, ¿cómo lo diría? Nosotros lo desaceleramos, ¿no? A veces nuestras acciones no ayudan, sino que retroceden. Entonces a veces Cristo, en lugar de estar creciendo, el que está creciendo somos nosotros. Y recuerde que esta ecuación es inversamente proporcional. Si Él crece, ¿qué pasa conmigo? Yo menguo. Pero si el que está creciendo soy yo, que yo quiero crecer, que quiero reconocimiento, que si el que está creciendo soy yo, entonces ¿qué pasa con Cristo? Pues mengua. Mengua, ¿cierto? Cristo mengua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo andar mientras Cristo crece en mí? ¿Cómo afronto la vida todo el tiempo mientras Cristo crece en mí? Esa es la pregunta, ¿cierto? Ese es el cuestionamiento que vamos a hacernos hoy. Porque es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Os ruego que andéis de esta forma. Y luego en la cúspide de su argumento dice, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay una forma en la que yo debo vivir para que ese proceso de crecimiento no se detenga, no encuentre en mí un obstáculo, sino un facilitador. ¿Sí ves? O sea, yo vivo de tal forma que ese proceso que se está dando en mí sea más directo, sea sin trabas, ¿no? Entonces, de eso se trata lo que vamos a ver en esta parte final de nuestro tema. Dicho de otra forma, Pablo está hablando de cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra vida ahora. Pero lo interesante es que en este capítulo 4 dice cómo debe ser y cómo no. Observe el verso 1, que dice, yo pues Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la boca. Pero lean ustedes ahí, porque no lo tengo aquí en pantalla, pero lean el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Dice, esto digo y requiero en el Señor que ¿qué? Que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, Pablo nos está diciendo, vea, hay una forma como debemos vivir, pero hay una forma de vivir que debemos evitar. O dicho de otra manera, hay una forma como no debemos vivir. Solo que suena maluco, ¿cierto? O sea, hay una forma correcta y una forma incorrecta. Está hablando de andar. Nota que esa es la expresión que usa en ambos versículos, tanto en el 1 como en el 17. O sea, del 1 al 16 nos dice cómo debemos vivir. Y a partir del 17 nos dice, vea, así no es. Así no. Entonces vamos a ocuparnos de esta primera parte, ¿no? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo debemos vivir mientras Cristo crece en nosotros? Amén. ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo debo afrontar el día a día si estoy comprometido con el crecimiento de Cristo en mí? Y otra aclaración que quiero hacer. Dice, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Quiero aclarar algunos términos aquí antes de que entremos propiamente en materia. Pablo habla de la vocación con la que fuimos llamados. Primero, les pregunto, cuando a ti te hablan de vocación, ¿qué es en lo primero que piensas? ¿Cómo definiríamos nosotros vocación? ¿Cómo? Exacto, uno diría que vocación es como la inclinación natural que uno tiene hacia algo. Y yo pensaba, usted ve
a su hijo chiquitico y entonces el juguetico y se coloca unos cordones y se hace un estetoscopio y le pone aquí a los muñecos y no sé qué y luego lo vacuna y entonces dice, uy, este pelado me salió como con vocación de médico, ¿cierto? Como que uno comienza a ver como ciertas inclinaciones naturales, ¿no? Hacia ciertas cosas. Por ejemplo, pasa mucho con los deportes, ¿no? Uno comienza a ver a un chico que comienza a practicar cierto deporte y uno dice, uy, estamos frente a alguien que nunca va a llegar a eso, ¿cierto? O al contrario, ¿cierto? Uno dice, uy, este tiene pinta de que va a ser por allá un gran futbolista o bueno, que muchas, pero la vocación para nosotros es esa inclinación natural que uno tiene hacia algo. Pero ojo, ese no es el sentido en este texto. Ese no es el sentido en este texto. Cuando Pablo habla aquí de vocación, está hablando de la razón por la cual tú fuiste llamado. La razón por la cual tú fuiste escogido. ¿Sí? Y está hablando de, escuche, que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, el propósito para el cual fuiste llamado, para el cual fuiste escogido. Y yo les pregunto, ¿para qué hemos sido llamados? ¿Cómo? Para manifestar la vida de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, vea, yo te ruego que le prestes atención a la manera como andas y debes andar de acuerdo a la dignidad de tu llamado, o sea, de acuerdo a la razón por la cual tú existes. Y usted y yo existimos ¿para qué? Para manifestar a Cristo, para manifestar a Cristo. ¿Recuerdan toda la historia del hombre rico? Que los últimos 3, 4 domingos que hemos estado hablando de eso. Recuerda que el problema con él no es que no amara al Señor, no es que no quisiera seguirle. El problema con él es que él estaba enfocado en sus bienes. Él estaba enfocado en sus bienes. Ahí tenía su corazón. Por eso sus bienes fueron su tesoro. O sea, digámoslo así, la vocación de este hombre era hacer riqueza. Era hacer riqueza. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, vea, préstenle atención a la vocación a la que ustedes han sido llamados. Nosotros fuimos llamados a ser la manifestación de Cristo. Nosotros fuimos llamados a movernos en su propósito eterno. Por eso este hombre no pudo tomar la cruz y seguir al Señor, porque él no pudo renunciar a lo temporal para abrazar lo eterno. ¿Sí me hago entender? Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a ampliar un poquito más esto, pero quiero como aclarar alguna terminología que nos va a ayudar un poquito en todo lo que sigue a continuación. ¿Listos? Entonces, ojo con esto. Pablo está diciendo, mire, yo le ruego, dada la trascendencia de aquello a lo que ustedes han sido llamados, que lo hagan con dignidad. Que lo hagan con dignidad. Mejor dicho, hazlo a la altura del llamado que se te hizo. Vive de esa manera, a la altura del llamado que se te hizo. No lo hagas, no vivas de otra forma, no vivas de otra manera. Y pensaba, a ver, para tratar de aclarar un poquito más esto. No tiene sentido que una mariposa se revuelque en el barro. No tiene sentido. La mariposa vive conforme a la dignidad de lo que ella es. Y ella puede ir a hermosos jardines y puede volar de un lugar a otro. Pero esa mariposa antes, ¿qué era? Era una oruga. Y una oruga sí tiene sentido que se revuelque en el barro. ¿Sí? Del 17 para adelante. Ya no andéis como orugas. ¿Sí?
Os ruego que anden como lo que son ahora. ¿Sí ves? Entonces, ¿es que es malo revolcarse en el barro? Aquí no se trata de si es malo o si es bueno, es que no corresponde a la dignidad de lo que eres, mariposa. ¿Sí? Una mariposa que se va a recostar revolcar en el barro cuando puede volar a tantos lugares hermosos, ¿cierto? Entonces lo que Pablo está diciendo es eso. Tú has sido llamado a manifestar a Cristo. Vive de acuerdo a la grandeza de ese llamado. Vive de acuerdo a la grandeza de ese llamado. Sé consciente de aquello a lo que has sido llamado y de esa manera vive. Amén. Sé consciente del propósito eterno de Dios en ti y vive de acuerdo a eso. Entonces, vamos a mirar algunas afirmaciones que nos van a ayudar a entender un poquito esto y a concluir cómo es que debo vivir mientras Cristo crece en mí. Amén. Entonces, lo primero, solo vives la dignidad, solo vives con dignidad la vocación de tu llamado desde tu identidad en Cristo. Repito, solo vives con dignidad la vocación de tu llamado desde tu identidad en Cristo. Y toma nota ahí y de pronto lees así rápidamente y no aprecias todo su significado. Yo espero que ahora profundicemos un poquito, pero toma nota ahí. Reitero, solo vives con dignidad la vocación de tu llamado desde tu identidad en Cristo. Nota la invitación de Pablo. Vive como es digno de la vocación de tu llamado. Vive como es digno de la vocación de tu llamado. Por eso afirmamos aquí, la única manera de vivir como es digno de la vocación de mi llamado es desde mi identidad, no desde otro lugar. Tengo que tener primero conciencia de identidad. O sea, una mariposa que se revuelca en el barro es que no se dio cuenta que ya se operó la metamorfosis y que ya no es oruga. Entonces tiene que alguien como que coger y decirle, ey, 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 usted es mariposa, mírese, mírese, mire su identidad. Escúchame, hay lugares que no son dignos de que tú estés ahí. Hay conversaciones que no son dignas de que tú no eres digno de participar en ellas. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hay cosas en las que yo no debo participar. No, porque no, es que eso no dignifica lo que yo soy. ¿Sí me hago entender? Entonces, nota, Pablo arranca diciendo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Quiero llamar su atención sobre la manera como Pablo se presenta aquí. ¿Cómo se presenta Pablo? ¿Cómo se presenta? ¿Qué dice cuando se presenta? No, aquí, ¿cómo dice en el versículo? Miren el versículo. ¿Cómo se presenta? Preso. Preso. Yo preso en el Señor. Y me llamó mucho la atención porque al estudiar el texto descubrí un detalle que parece que no pareciera tan significativo. En el original, la expresión literalmente dice, yo el prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de. La Reina Valera lo traduce, yo pues preso en el Señor, pero literalmente hay un artículo en el griego. Hay un artículo en el griego y entonces se debería traducir literalmente, yo pues el prisionero del Señor. Pablo se está presentando como el prisionero. Escúcheme, preso no tiene que ver con una limitación momentánea de la libertad. Preso aquí tiene que ver con una identidad con la que Pablo
con la que Pablo se refiere a sí mismo. Yo soy el prisionero del Señor. Él no está hablando de que yo preso en el Señor como para ver si usted tiene compasión de él y no, para que ore por mí, hermano, que estoy preso. No, 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 no. No está buscando empatía, no está buscando compasión. Pablo está presentando su credencial. Yo quiero que sepan que yo soy el prisionero del Señor. Y esta incluso no es el único lugar donde usa esa expresión. No es el único lugar en sus cartas donde él se presenta de esa manera. O sea, Pablo está aquí usando esta expresión en forma intencional. Repito, no es un asunto de limitación, sino de identidad. Yo no estoy preso por un complot de las autoridades judías. Yo no estoy preso bajo el poder de Roma. Yo soy preso en el Señor. ¿Sí ves? Yo estoy preso en el Señor. Dicho de otra forma, yo estoy encerrado es en Cristo. Yo estoy cercado en Él. Incluso no está diciendo yo estoy preso por la causa del Señor. No, 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 no. Porque muchos cristianos en la iglesia primitiva fueron encarcelados por la causa del Señor. Pero no es a eso lo que Pablo está refiriéndose. Está diciendo, yo estoy preso en el Señor. O sea, su prisión es el Señor. Yo estoy encerrado por Él. Lo que yo soy tiene que ver con estar en Cristo. Yo soy el prisionero de Cristo y en Cristo. Entonces aquí estamos frente a un asunto de identidad. Él no está hablando de un problema que está viviendo. Él está expresando orgullosamente la identidad que tiene. Amén. Escúchame. Si quiero vivir la dignidad de mi llamado, solo lo puedo hacer cuando sumo la identidad que se me ha dado. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Yo soy un hijo de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es, cuando eres consciente quién eres, vas a poder vivir de acuerdo a la dignidad que tienes. Cuando eres consciente quién eres. ¿Sí? A ver. Uno ve, por ejemplo, toda la cantidad de prensa que le hacen a alguna situación, por ejemplo, de uno de los herederos al trono de Inglaterra. Es un muchacho que de pronto un fin de semana por allá en una fiesta se emborrachó y qué sé yo. Hay muchos muchachos en Gran Bretaña que en un fin de semana se emborrachan. ¿Por qué no lo sacan a todos en la prensa? No. ¿Por qué llama la atención tanto esto? Por la identidad de quien protagonizó el escándalo. Cualquier otro muchacho pasa desapercibido, pero la identidad de este muchacho es el que llama la atención, porque la gente espera que ese muchacho viva de acuerdo a la dignidad de su identidad. ¿Sí me hago entender? Lo que Pablo está diciendo aquí es que usted y yo somos hijos de Dios. Debemos vivir de acuerdo a la identidad que se nos ha dado. Por eso otra vez, hay lugares a los que usted y yo no vamos, no porque el pastor de la iglesia nos lo prohíba, no, por la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Lo que te decía ahora, hay conversaciones de las que no participamos, hay cosas que no hacemos, es que nos lo prohíben. Es que allá hay una lista de prohibiciones en la iglesia donde usted va. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. El ejemplo que te ponía, nadie le prohíbe a una mariposa que se revuelque en el barro. Solo que no tiene sentido. Su naturaleza no se deleita en el barro. Su naturaleza se deleita en las flores de colores, en los aires.
Tu naturaleza como hijo de Dios debe dignificar la manera como vives. Pero repito, necesitas ser consciente de tu identidad. Yo parto desde mi identidad. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que este es un punto en el que casi no hemos enfatizado como iglesia. Y ojo con lo que te voy a decir. Yo soy un convencido que toda esta crisis que se ha desatado, por ejemplo, lo que era la temática del viernes de la conferencia que tuvimos, toda esta polémica que se ha desatado, todo este caos que se ha desatado en torno, por ejemplo, a la identidad sexual de nuestros chicos, cada vez a más temprana edad. Hoy encontramos chicos que desde prácticamente bebés que dicen, no, es que a mí me gustan son los hombres siendo un hombre, y es que yo no. Entonces uno comienza a pensar, ¿dónde está el problema de esto? Y bueno, que esto pase allá no hay problema, digamos, no nos debe sorprender porque está profetizado en la palabra. Pero ¿por qué es que a nosotros como iglesia no hemos tenido la capacidad de responder a esa problemática desde la iglesia? Porque no hemos enfatizado tanto el asunto de la identidad. El asunto de la identidad. Yo necesito entender quién soy, cuál es la identidad que me ha sido dada. Y cuando nosotros construimos nuestros proyectos de familia, reforzándole a nuestros hijos quiénes son en Cristo, ellos van a enfrentar esos desafíos con la claridad de la identidad que ostentan, de la identidad que tienen. Entonces, más allá del asunto de convertirlos en homofóbicos, o bueno, yo no sé qué otras expresiones hay en torno a eso, es que tú y yo nos unamos para que estas nuevas generaciones tengan clara cuál es su identidad en Cristo. Este es nuestro gran problema. Por eso nos cuesta tanto trabajo. Aún cosas como las que estamos viviendo hoy en el marco de esta contienda electoral. Somos presos del uno y del otro y nos dejamos llevar por este y por el otro y nos volvemos de un momento a otro fanáticos de tal candidato y del otro, y no importa. ¿Por qué? Porque no tenemos claro quiénes somos en Cristo Jesús. Solo podemos responder a la dignidad de nuestro llamado desde nuestra identidad en Cristo. Y cuando miraba esto en el texto, yo quedé fascinado. El orgullo con el que Pablo habla de su condición de preso. No está hablando, repito, de un traspié en su vida. No, está hablando de una credencial de autoridad. Yo estoy preso en Cristo. Yo soy el prisionero de Cristo. Yo soy el prisionero de Cristo. Entonces, ese es el primer detalle que quería que miráramos en el texto. Lo segundo, todavía es más enredado, escuche. Vivir en el centro de su propósito involucra una conducta personal santa y una comunión fraterna, amorosa con el resto del cuerpo. Léalo, si está tomando nota, anótelo ahí, escríbalo y vamos a mirarlo en el marco de lo que Pablo menciona aquí. Repito, ¿por qué hablamos del centro de su voluntad? Ya dijimos que la vocación de mi llamado es aquello para lo cual existo. Yo existo para la manifestación de la vida de Cristo. ¿Y dónde es que yo manifiesto la vida de Cristo? ¿Detrás de mis propios deseos? ¿Detrás de mis propios proyectos? No. Enfocado en su propósito eterno. Recuerde, este fue el problema del hombre rico, que no pudo renunciar a su propósito, a su anhelo personal para abrazar el propósito eterno. Entonces, de ahí está encabezado, repito, vivir en el centro de su propósito involucra una conducta personal santa y una comunión
fraterna con el resto del cuerpo. Ya lo escribió, ya lo anotó, ya lo fotografió, ya bueno, todo lo que hacemos ahí. Entonces escuche esto. Yo, Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden con la dignidad de la vocación a la que fueron llamados. ¿Sí? Desde su identidad, vivan con la grandeza del llamado que les fue hecho. Pero luego mire el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Recuerda que le dije, vivir en el centro de su propósito involucra una conducta personal santa. ¿Y qué más? ¿Qué fue lo otro que les dije? Si quiere, devuélveme a la anterior. Y una comunión fraterna con el resto del cuerpo. Nota ahí las dos dimensiones que quiero enfatizar. Una personal y una, si me permite la expresión, una, ¿cómo le llamaríamos? Corporal, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, vivir la dignidad de mi llamado no solamente es un compromiso que apunta a mí, también es un involucramiento consciente con el cuerpo al que pertenezco. Con toda humildad y mansedumbre. Note las dos. Y este es un énfasis que encontramos en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Tú, yo. Pero esa responsabilidad también debo ejercitarla dentro del cuerpo. Mire, es tan fuerte esto, es tan enfático esto, y no solamente es un énfasis que hace Pablo. Uno ve, por ejemplo, a Juan hablando de la importancia de esto, a tal punto que Juan incluso llega a decir, vea, si tú no amas a tu hermano que tienes al frente, deja de decir mentiras, tú no amas a Dios. No es cierto. No digas que amas a Dios si no eres capaz de amar a tu hermano. Si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves? Entonces, el Nuevo Testamento en sus epístolas todo el tiempo enfatiza esta doble dimensión. Incluso cuando al Señor le pidieron resumir toda la ley, la resumió en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu fe, con todo. Pero el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está la parte individual, mi compromiso, pero está la parte corporal, mi compromiso con el cuerpo. Entonces, en esa primera dimensión, por ejemplo, él dice, con toda humildad y mansedumbre. Estas son 2 virtudes que yo cultivo. Y me llama la atención porque son 2 virtudes que marcaron la vida de Jesús, que lo definieron. Él es manso y humilde de corazón. Y ahora la invitación que se me hace a mí es a vivir con humildad y mansedumbre. A mí. Repito, son 2 virtudes que tú cultivas. Yo cultivo la humildad. Yo cultivo la mansedumbre que tiene que ver con la dulzura del carácter. Pero escúchame, nosotros no vivimos una fe individualista. Es más, escúchame esto que te voy a decir. Y te lo voy a expresar así en forma categórica porque me parece que así lo podemos sentenciar. Escúchame.
En el reino de Dios, si tú no estás en el cuerpo, no existes. No existes. Yo puedo decir, es que yo tengo mi comunión con Dios y eso que nadie se meta, Dios, eso es entre Dios y yo y esto y lo otro y a mí no me importa el resto del mundo, es Dios y yo, y eso lo puedes decir aquí. Pero escúchame, en el reino, si tú no estás en el cuerpo, no existes. No hay tal cosa como una fe individualista en el reino de Dios. Es más, la manera de expresar realmente mi fe es en el contexto del cuerpo. Sí, yo cultivo la mansedumbre, yo cultivo la humildad, yo soy humilde y así es que el Señor me llamó y esto y lo otro y no me meto con nadie y no sé, sí, está bien. Y eso puede sonar hasta bonito en la sociedad en la que estamos. Pero en el reino, eso es carreta. No existes para Dios si no estás en el cuerpo. No existes. Y todo lo que yo vivo es trascendental para el resto del cuerpo. A nosotros nos fascina decir, mira, es que eso tiene que ver conmigo. Vea, usted no se meta, eso es privado. Eso, escúchame, tal cosa no existe en el reino. Tal cosa no existe en el reino. Porque todo lo que tú haces y dices afecta al resto del cuerpo o lo edifica, lo enriquece. Humildad y mansedumbre tienen que ver conmigo, ¿sí? Tienen que ver precisamente con esa conducta personal santa. Ese es mi compromiso. O sea, que Carmen Ru no está viviendo así. No, eso no es problema mío. Estoy hablando de esta primera parte. Yo individualmente tengo el desafío de ser humilde y manso de corazón. O sea, mi desafío personal es con la santidad. Yo estoy llamado a vivir una vida santa. Por eso te decía, yo necesito cultivar una conducta personal santa. Santa. Y aquí no me puedo escudar. Es que Marta no es tan santa, entonces pues yo, es más, viéndola a ella, yo soy hasta más santo. No, tú tienes que cultivar una conducta personal santa, humilde y manso de corazón. ¿Sí? Pero escúchame. Pero es que el crecimiento de Cristo en mí no se da a través de un ejercicio individualista o de aislamiento. No. Pablo dice aquí, con humildad y mansedumbre. Pero luego, ¿qué sigue? Soportándoos con paciencia, ¿quiénes? Unos a otros. O sea, las dos dimensiones están incluidas. Mi compromiso personal de ser santo, pero mi involucramiento con el cuerpo, soportándoos con paciencia en amor unos con otros. Y ojo, unos con otros me pone en el entorno del cuerpo. Yo no me puedo sustraer de ahí. Pero uno lee esto en forma desprevenida y uno dice, pero entonces la vara no está tan alta. El Señor me manda es a soportarlos. Y sí, hay algunos que yo casi no soporto, pero ahí voy y alcanzo por ahí. No, escucha. Mira lo que dice. Soportándoos con paciencia. Soportándoos con paciencia unos a otros, ¿en qué? En amor. Escúchame, no es un aguante tolerante, es con paciencia en amor. Es con paciencia en amor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si yo quiero ver a Cristo crecer en mí,
yo tengo que asumir un compromiso serio con el cuerpo. Entonces ahora volvemos. Ella no está siendo tan santa, yo estoy llamado a ser santo, ¿sí? Pero yo tengo ahora que ser un instrumento de Dios para bendecir la vida de mi hermana. Yo estoy metido en el cuerpo. Recuerda que te dije, por favor, es que no quiero que se pierda del énfasis. Yo me mantengo anclado en el propósito eterno cuando asumo un compromiso personal con la santidad. Yo estoy comprometido delante de Dios a ser santo. Amén. Pero también cuando asumo un compromiso con el cuerpo, cuando me involucro decididamente con el cuerpo. No me aíslo, sino que hago parte del cuerpo, porque mis acciones, porque soy parte del cuerpo, o afectan a todos o enriquecen a todos. Por favor, escúchame esto. Te voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Hay una situación actual que es parte de esa tendencia natural del desarrollo de los tiempos por cuestión de tecnología y todo lo demás. Y es el fenómeno que uno ve, por ejemplo, con las redes sociales. ¿Sí? Uno observa que los creyentes, los cristianos, manejan las redes sociales con un individualismo asustador. Escúchame. El hecho de que ahí en esa red social esté tu nombre, tú no puedes olvidar que todo lo que tú expresas, publicas, muestras, lo haces como miembro del cuerpo al que perteneces. Y muchas de esas cosas no corresponden a la dignidad de nuestra identidad en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Y usted dirá, pastor, pero eso es lo que yo publico, es que eso es lo que yo pienso. Y a mí me gusta expresar es lo que yo pienso. No. Pero es que aquí incluso lo que tú piensas tiene que estar sujeto a lo que Dios dice. No los escuché. Tiene que estar sujeto a lo que Dios dice. Entonces, otra vez, y es que estoy luchando pero yo creo que usted es muy entendido y sabe exactamente a lo que me refiero. A ver, si yo publico una imagen, una foto, la forma como lo hago, la manera como salgo, lo que estoy expresando con mis ademanes, con mis muecas y todo lo demás, yo te pregunto, ¿responde a la dignidad de la identidad que yo tengo? Y otra vez, pero se ve gracioso, se ve esto, se ve lo otro, y además eso, pues finalmente soy yo, ¿no? Yo no lo estoy haciendo en nombre de ninguna iglesia. Es que, escúchame, aquí no se trata de una iglesia, se trata del cuerpo al que tú perteneces, Entonces yo pensaba, el asunto de vivir de acuerdo a la identidad, a la dignidad de lo que yo soy. Por ejemplo, en este caso en particular, ahora por favor, no estoy pretendiendo satanizar las redes sociales, no, esto es una cosa que resulta una bendición en muchos aspectos y otra vez, esto no es una cosa que así hagamos marchas y ayunos y esto no lo van a cerrar, no se va a acabar, esto no va a pasar, ¿cierto? Eso es parte del desarrollo natural de todo el poder creativo que hay en nosotros por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? El problema es cómo me expreso a través de esos medios. Entonces yo tengo una publicación, he escrito algunas cosas, he puesto ahí algo y entonces al final, antes de
picar el botón de publicar, ¿cierto? Yo me pregunto después de ver esa imagen o eso que escribí, digo, ¿esto honra y glorifica el nombre de Dios? Y si después de verlo, yo digo, definitivamente, sin duda, hágale, pique. Y seguramente que hasta yo lo compartiré después. Uno lo comparte, ¿cierto? Pero si usted después de mirar, de verse esa foto así como tan, porque probablemente otra vez, quizás lo que usted está mostrando en esa publicación es toda una expresión de sensualidad. Y diga, pero pastor, pues uno, escúchame, sí, muy sexy la hermana o el hermano, ¿cierto? Pero repito, ¿es eso lo que Dios quiere reflejar a través de tu vida? Porque para eso existimos, para ser la manifestación de la vida de Cristo. Y mira lo triste que ha pasado en estos días. Mira, yo soy un convencido, y aquí voy a de pronto dejar a un lado toda esa prudencia que he tenido hasta aquí en toda esta campaña electoral y todo esto. Yo soy un convencido, a diferencia de lo que muchos han publicado en redes y todo lo demás. En estos días leí a algunos pastores y destacados personajes de la vida cristiana nacional, por ejemplo, diciendo, es que es inconcebible que haya un cristiano petrista. Entonces yo digo, o sea que sí es concebible que haya un cristiano rodolfista. Pero ¿de cuándo acá? Es que escúchame, tú eres cristiano es porque eres hijo de Dios. O sea, es inconcebible un cristiano que no tenga comunión con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo único. O sea, un cristiano puede ser petrista, rodolfista, lo que quiera. Es que eso no tiene nada que ver, ¿sí? Pero el asunto es que en el desespero de, por ejemplo, ir en contra de un pensamiento con el que no convivo, y está bien, ¿sí? Entonces ahora terminamos casi que elevando al atril de Mesías al opositor. Venga, seamos serios. O sea, está bien, yo no convivo con las ideas de este candidato, pero para decir algo no tengo que entonces elevar a nivel de Mesías al otro. Y ahora nosotros los cristianos estamos aquí porque esto no sé qué, pero no, nosotros los cristianos estamos con la dignidad de aquel que nos llamó por su sangre preciosa al cumplimiento de su propósito. Y repito, tú puedes tener una inclinación y afinidad con cualquiera de los dos extremos que están en contienda, no hay problema, no hay problema. Pero ojo con lo que dices, con lo que publicas. ¿Por qué? Porque muchas veces eso que yo digo no apunta a que Dios sea honrado y glorificado, sino que a que la polarización que hay hoy en el país se haga cada vez más grande. Entonces hay como una presión de que los cristianos tenemos que hacernos en alguno de los dos extremos. No. Lo que te he dicho a lo largo de todo este tiempo, los cristianos tenemos que darle a este país lo único que ningún otro sector puede darle: la manifestación de la vida de Cristo. Ninguno, ni los de derecha, ni los de izquierda, ni ninguno puede hacer eso, solo nosotros los hijos de Dios. Pero vuelvo y repito, es que aquí abrazamos la vida, que no sé qué, pero ¿quién dijo? No, la vida fue manifestada en el Hijo, no en ningún candidato. O sea, no cristianicemos discursos de candidatos para tratar de inclinar
No, no, ese no es nuestra. Y otra vez, esto termina afectando el cuerpo. Esto termina, la polarización que vive la sociedad hoy está tan marcada o más en el seno de la iglesia. Otra vez yo leí una publicación de alguien que así bajo ese remoquete, es inconcebible que haya un cristiano que se considere petrista. Y yo decía, pero ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá yo asocio o divorcio el cristianismo con una corriente política? No, no. El cristianismo está asociado con la vida que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Punto. Punto. Pero esto es el resultado de ¿qué? De no tener claro el compromiso que tenemos como parte del cuerpo. Y esto no le ha calado a muchos porque alguien me lo ha comentado por ahí, me ha hecho algunos comentarios y me han hecho llegar y está bien, o sea, pero yo sigo insistiendo, nosotros como iglesia no estamos para opinar, nosotros estamos para anunciar y declarar lo que Dios ha dicho. Punto. Punto. No, yo me siento con mi hijo y hablamos de esto y me siento con mi esposa y hablamos de esto. Pero cuando tú hablas y a través de medios como estos que resultan, escúchame, tú eres miembro de un cuerpo, y esta es una responsabilidad. Ahora, quiero ahondar una cosita más para que dejemos ahí. Escúchame. Mira, por favor, el hilo del argumento hasta aquí, porque cuando uno hace estos ejemplos y se como que emociona hablando de estas cosas, uno tiene la tendencia a perderse del hilo argumentativo. Escucha. Desde mi identidad en Cristo, yo preso en el Señor, soy el prisionero del Señor. Y me fascina esta forma como Pablo presenta su credencial. Yo soy el prisionero de Cristo. Yo. Desde mi identidad en Cristo es que yo vivo con dignidad la vocación de mi llamado. ¿Sí? Si no es desde tu identidad en Cristo, es imposible. Es imposible. Tú vives la dignidad de tu llamado. Pero en ese ejercicio, para que Cristo siga creciendo en mí, yo necesito asumir un compromiso personal ¿con qué? Un compromiso personal ¿con qué? Con la santidad, Ese es mi compromiso personal. El de Ángel Encinales, ese es el compromiso, ¿sí? Ese es el compromiso de Paula, el de Mills, el de Yaque, el de José. El compromiso personal es ¿con qué? Con la santidad. Pero esto tiene dos dimensiones. Un compromiso personal, pero también un compromiso corporal con el cuerpo. Yo tengo que involucrarme con mi hermano. Yo tengo que entender que hago parte de un cuerpo. ¿Sí? Soportándoos unos a otros en amor. Soportándoos unos a otros en amor. ¿Para qué? Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Qué perseguimos con esto? Mira el texto. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Le voy a dar una pista. Versículo 3. No. Sí. Versículo 3. O sea, yo me comprometo con la santidad personal. Me involucro en el crecimiento del cuerpo porque hago parte de él. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué perseguimos con todo esto? ¿Qué dice el versículo 3? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Escuche. Por eso, todo compromiso personal tiene repercusiones corporales. Todo lo que tú haces, lo que tú dices, repito, afecta o enriquece al resto del cuerpo. Pero esto, compromiso personal y mi involucramiento, ¿apunta a qué? A la unidad del espíritu. Punto. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que usted esté comprometido con el crecimiento de Cristo, con su santidad, pero a la vez comprometido con el cuerpo. Que logremos la unidad ¿de qué? Del espíritu. Del espíritu. Y ojo, es la unidad del espíritu. No la unidad de conductas, no la unidad de liturgia, no la unidad de vestuario, no la unidad de apariencia, no la unidad de canciones, ni siquiera la unidad de doctrina. Escuche. Porque es que, no sé si usted ha escuchado, los que llevan ya un buen tiempo en la iglesia, siempre escuchamos un discurso de que es que la iglesia no está bien, porque es que la iglesia no está en unidad. Y cuando, siempre que pensamos en unidad, entonces uno escucha que necesitamos hacer eventos juntos, que necesitamos reunirnos en las plazas, que necesitamos. Entonces siempre unidad tiene que ver como con que nos encontremos en un mismo lugar, o que es que las iglesias, algunas tienen doctrinas que son erróneas, entonces pensamos en unidad doctrinal. No, es que en esta iglesia las mujeres usan pantalón, oiga, terrible, y en las otras usan faldas. Necesitamos unidad en vestuario, necesitamos unidad. Entonces, nota, siempre nos vamos por las ramas. Pero la unidad de la que el apóstol Pablo está hablando aquí, ¿cuál es? La unidad del espíritu. Eso no tiene que ver con otra cosa. La unidad del espíritu. ¿Qué es lo que yo debo preservar? ¿Qué es lo que debo sostener? ¿Qué es lo que debo mantener? Incluso dice solícitos. O sea, ¿qué es lo que debo hacer diligentemente? ¿Con qué nos debemos comprometer? Con la unidad del espíritu. Con la unidad del espíritu. Pero ojo. Ya sabemos que no es unidad de apariencia, de auditorios, de lugares, de vestuarios, es unidad del espíritu. ¿Qué es la unidad del espíritu? Porque otra vez volvemos al punto. Porque resulta que aquí también cada uno puede tener su propia interpretación. No, unidad del espíritu es que cuando estemos, pues todos nos dejemos tomar del espíritu y cantemos y saltemos y levantemos las manos. O que cuando todos estemos reunidos, pues todos profeticemos y hablemos en lengua porque el espíritu está en medio de nosotros. Y nota, a pesar de que ya llegamos ya unimos criterios, lo que debemos perseguir es la unidad del espíritu. El problema ahora es cómo definimos unidad del espíritu. De pronto alguno diga, no, es que esos pentecostales son alborotados y todo. La unidad del espíritu es que todos estemos quieticos, escuchando la palabra, recibiendo con quietud lo que el Señor dice y todo lo demás. Eso es unidad del espíritu. ¿Qué es unidad del espíritu? Esta ya que es. A ver. Como el asunto resulta como tan complejo en cuanto a que cada uno puede terminar con su propia interpretación, Pablo hace una lista de las cosas que son esenciales para cultivar y reconocer la unidad del espíritu. Mire, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Escuche. Esto no tiene que ver con que es que todos los templos deben ser de esta forma para que haya unidad. Es que todos debemos cantar estas canciones para que haya unidad. Es que todos nos debemos vestir de esta forma para que haya unidad. Es que todos debemos hablar de esta manera. No. La unidad del espíritu está evidenciada y garantizada por estas 7 cosas que Pablo menciona aquí. Y como no vamos a avanzar más de ahí, yo quiero que por lo menos hoy usted se vaya de aquí
aprendiéndoselas. Y se va a dar cuenta que son muy sencillas. ¿Sí? Son 7 cosas. ¿Sí? 7 cosas. Escuche. Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. ¿Qué es quién? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ay, ojo. Sí. Mejor digamos nosotros. Porque es que, otra vez, ese pensamiento individualista. Yo soy el cuerpo de Cristo. Sí y no. Porque tú, si no estás en el cuerpo, no existes para Dios. Entonces, más bien hablemos de nosotros. Entonces, un cuerpo, ¿cuál es ese cuerpo? La iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Un cuerpo. Lo siguiente que dice es un espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo, claro. Recibiréis poder cuando haya aquella comunión poderosa con el Espíritu, que era parte de nuestra charla anterior, ¿cierto? Un cuerpo, la iglesia. Un espíritu, Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Lo tercero, una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, de esto vamos a hablar más adelante, pero claro, recuerde, la esperanza tiene que ver con algo que estamos anhelando, ¿cierto? No porque no haya pasado, sino porque no se ha manifestado. ¿Sí? Yo tengo la esperanza que me paguen. Pues no le han pagado, ¿cierto? Entonces tiene la esperanza que le paguen. Pero no, cuando aquí hablamos de esperanza es algo que ya ocurrió, porque, aunque no se ha manifestado. Entonces la esperanza tiene que ver, ojo, sí, nosotros tenemos la tendencia a centrar la esperanza en el encuentro glorioso en la segunda venida, y está bien, es válido. Pero más que el evento, la esperanza es una persona. Pablo dice, Cristo en nosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. O sea, es Cristo en nosotros. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que todo mi ser sea a plenitud la habitación de Cristo. Pero bueno, después hablaremos de eso. Estamos solamente mencionándolos para que ya se los va aprendiendo. Nadie sale de aquí sin que me lo repita de memoria. ¿Sí? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Cristo. Cristo. Dios le dio el señorío de todo, un nombre que es sobre todo nombre. Vamos en 4. Quinto, una fe. Bueno, de esto vamos a hablar. Si nos ponemos a hablar de esto nos demoramos. Pero una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. ¿Ya los tiene los 7? Escuche, escuche. Si no está, o sea, para que hablemos de unidad del Espíritu, tenemos que hablar de estas 7 cosas. Tenemos que evidenciar en medio de nosotros estas 7 cosas. Vamos, todos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre en todos y por todos. Ahora solitos, sin mirar. Que estaba viendo ahí porque Sofi me pone la trampa. Listos, todos. 1, 2, 3. Un cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, bautismo. Son 7. Entonces, primero, eso, cuando uno sabe cuántos tiene que aprenderse, son 7. ¿Sí? El primero es cuerpo, o sea, empezamos por cuerpo y terminamos con Señor, con Dios, con el Padre. ¿Sí? Empezamos con el cuerpo y terminamos con el Padre. En el centro está el Hijo, el Señor.
¿sí? Y el segundo es el espíritu. Ya solo le queda por aprenderse dos. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ya le decía. Escuche. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos y en todos. Podemos tener diferencias en cómo cantamos. Podemos tener diferencias en cómo concebimos que se va a vestir la mujer, que esto, que lo otro. Tonterías que a veces nos dividen. Y yo digo, bueno, si una comunidad quiere vivir el hecho de que las señoras se vistan de cierta forma, pero eso no afecta a nadie. El asunto es que usted crea que eso tiene naturaleza salvífica. No, si nosotros decidimos que es así, pues está bien, no hay problema. ¿Sí? Aquí a veces estaba establecido que quien predicaba aquí adelante debía ponerse corbata, entonces si no se ponía corbata no podía. Y teníamos aquí en la oficina un gancho como con unas 15 corbatas, de las que usó Francisco de Paula Santander para abajo, eso eran corbatas de todo, ¿sí? Pero pues el que quería subirse tenía que ponerse, y era una norma, y otra vez, esas son normas de la comunidad. Pero escuche, eso no establece la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu la establece un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos y en todos. En eso no se negocia. Eso no se negocia. Es eso lo que nos hace uno en Cristo Jesús. Y vamos próximo domingo a ampliar un poquito esto y llegar al punto, porque no hemos llegado al punto. El punto es hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Y yo quiero invitarle a algo, hermano. Quiero lanzarle un desafío práctico. Porque recuerde que parte de la razón por la que venimos aquí es para ser edificados a través de la palabra, pero también ser comisionados por ella. Yo tengo que salir de aquí con una comisión de la palabra para mí. Recuerde que usted tiene un compromiso personal con la santidad, pero también un desafío de involucrarse en el crecimiento del cuerpo. Y voy a lanzarle un desafío concreto, bien concreto. ¿Sabe que a mí no me gusta hacer desafíos tan concretos? Porque yo siempre creo que lo concreto debe ser mi respuesta a lo que escucho de parte del Espíritu. Pero me siento impulsado a lanzarle un desafío más concreto. Usted está comprometido personalmente con la santidad. Sus redes sociales son un manejo personal que usted hace de ellas. ¿Sí? Usted hace un manejo personal de sus redes sociales. Conéctelas al compromiso que usted tiene con ser santo. Exprese a través de sus redes sociales su compromiso de santidad con Dios. Y no le estoy diciendo que ahora salga a publicar versículos y busque los versículos que hablan de santidad. No. Otra vez usted puede publicar fotos de familia. O sea, no, por favor, no entienda, no me malinterprete pensando que lo estoy invitando a publicar algo en particular. No. Lo que lo estoy invitando es a conectar su compromiso de santidad con el manejo de sus redes sociales. Y le puse un ejemplo concreto.
Antes de picar el botón de publicar, pregúntese, ¿esto honra y glorifica el nombre de Dios? ¿Alguien se puede sentir bendecido, inspirado por esto? Si es así, hágale. Si no, y esto más promueve como la sensualidad. Esto es una ofensa para no sé quién. Esto no lo haga. Conecte el manejo de sus redes sociales con su compromiso con la santidad de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el llamado a vivir conforme a la dignidad de nuestra vocación. Wow. Yo fui llamado a ser la manifestación de Cristo. Debo vivir conforme a ese llamado. A veces en esto el mundo natural nos avergüenza. Un chico que es llamado a integrar un equipo de fútbol, siendo un adolescente, decide cambiar todos sus hábitos por razón de ese llamado. Y ya no trasnocha, y ya no come ciertas cosas, y ya se cuida y todo lo demás, porque lo llamaron a integrar un equipo de fútbol. Y él quiere dignificar ese llamado. Si esto lo hace un chico frente a un equipo de fútbol, ¿por qué nosotros, Señor, viendo la grandeza de nuestro llamado, a veces no respondemos de esa misma manera? Ayúdanos, Señor, a vivir con la dignidad que nuestro llamado tiene y ser conscientes de ese precioso privilegio. Gracias. Ayúdame a entender que mi compromiso con la santidad, ese compromiso personal, debe reflejarse en el marco del cuerpo, Señor. Gracias. Que esa santidad se vea en todo cuanto somos y hacemos para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios.